Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Sumando Voces en directo? Bienvenidos y bienvenidas al programa de todos los jueves. Como siempre estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, también por las redes sociales de UNITAS, por la Radio Libre Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz y por la Radio San Andrés de la UMSA. Amigas y amigos, el tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con el cierre del espacio cívico en regímenes autoritarios. Concretamente nos vamos a referir a los casos de Venezuela y Nicaragua, pues nuestros principales invitados son de aquellos dos países. Sin embargo, también vamos a presentar datos que son preocupantes sobre la situación en Bolivia. Pero ustedes dirán, ¿qué es el espacio cívico? El cierre del espacio cívico no es otra cosa que el acoso, la persecución y el cierre de organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, asociaciones e incluso en contra de los periodistas. Pero antes de ir al tema central de nuestro programa, quiero invitarles a ver un resumen de las noticias de nuestro portal. Adelante, Jenny Escalante, por favor. ¿Qué tal amigos y amigas de Sumando Voces? Es un gusto para mí reencontrarme con ustedes como cada jueves para contarles las noticias más importantes de la semana. Arranquemos. Quiero empezar contándoles que la Ley de Elecciones Judiciales finalmente se aprobó. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa aún se debate el futuro de los magistrados autoprorrogados. Es importante recalcar que la normativa aprobada permite que los autoprorrogados postulen a otros cargos. Solo prohíbe la militancia actual y no la pasada, y prevé que todo el proceso sea aprobado por 2/3 de voto. Bolivia es el segundo país de Sudamérica con más quemas en 2023, solo por debajo de Brasil, de acuerdo a la Plataforma Internacional de Datos Statista. Únicamente en Brasil se contabilizaron aproximadamente 189.900 brotes de incendios forestales a lo largo del 2023, siendo esta la cifra más alta en América del Sur. Y con más de 40.000, Bolivia registró el segundo lugar. La Iglesia demanda al Estado boliviano ante la CIDH por el cierre de la normal católica ocurrido el año 2010. La Iglesia argumenta que, con esa acción, el Estado ha violado los derechos a la libertad educacional, a la educación y a la libertad religiosa. En la era del MAS, las cooperativas mineras aumentaron de 800 a 1.900 y desplazaron al sector privado. El problema de que el sector cooperativista tenga el control del negocio es que paga una regalía ínfima al Estado. Por lo general, no respeta normas laborales ni ambientales y utiliza su fuerza social para apoyar o presionar al gobierno de turno. Eliana Luz Cadillo, una joven con discapacidad que le hace frente a la discriminación con 2 carreras. Eliana es líder de la organización Abriendo Mentes. Tiene 29 años y cursa el 3er año de Derecho, es decir, su segunda carrera. La primera fue Trabajo Social. Su vida nunca fue fácil, pues nació con discapacidad física motora, que afecta a todo su cuerpo, mas no a su cerebro. Día tras día, lucha contra la discriminación. Hasta aquí con el resumen informativo. No se olviden que para conocer más noticias pueden visitar nuestro portal web en www.sumandovoces.com.bo. También pueden visitar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Sumando Voces Bolivia y en X como Sumando Voces Bo. Volvemos contigo, Mary.
Gracias por ese resumen de noticias a nuestra compañera Jenny Escalante. Como ella dijo, toda la información ampliada y muchísimo más de lo que hemos presentado aquí en el programa pueden encontrar en nuestro portal. Pero ahora sí quiero darles la bienvenida a nuestros invitados. En primera instancia está con nosotros Irving Larios. Tengo que contarles que él es nicaragüense, defensor y activista de los derechos humanos, pero además es un perseguido del régimen de Daniel Ortega. Primero estuvo detenido, luego fue desterrado, le han quitado la nacionalidad y ahora vive en Miami. Como verán, él no vive en ese país por gusto, sino que está desterrado de su país. Irving, por favor, te ruego que prendas tu cámara para que te conozcamos y podamos escucharte. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un placer poder compartir con ustedes mi testimonio, que ojalá y que pueda con este testimonio llegar, digamos, que la información llegue, que se conozca, ¿verdad? Lo que estamos viviendo en América Latina y en otras partes del mundo Muy sobre bien. este tema. De eso vamos a hablar justamente en nuestro programa, pero también está con nosotros Débora Van Berkel. Ella es venezolana, educadora con estudios en planificación y desarrollo, pero sobre todo ella es una activista social y defensora de los derechos humanos. Bienvenida, Débora. Por favor, tenemos al micrófono apagado. ¿Podemos activar el micrófono? Ya, muchísimas gracias, de verdad, sumando mi voz desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias por el contacto. Muchísimas gracias, Débora. Pues tengo que contarles que de acuerdo al monitoreo de Civicus Monitor, el espacio cívico en Venezuela y Nicaragua se encuentra cerrado. ¿Qué significa eso? Que no existe ninguna condición para el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, para las organizaciones de la sociedad civil y ni siquiera para la prensa independiente. Pero les comento, amigas y amigos, que en Bolivia también tenemos algunas señales preocupantes, no en los niveles alarmantes de aquellos dos países, pero ya se despiertan las alertas respecto a lo que pasa en el espacio cívico boliviano, que ha sido calificado como obstruido. ¿Y qué significa obstruido? Que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil es limitado por el poder, lo que incluye vigilancia al margen de la ley, acoso burocrático y declaraciones públicas hostiles. Pero quiero mostrarles algunas láminas de cuál es la situación boliviana para que ustedes se den una idea general de qué es lo que está pasando en nuestro país. Bueno, según el registro del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, en el año 2015 había 2.165 ONGs registradas, mientras que ahora en 2024 solo hay 166 ONGs registradas. No quiere decir que sean todas, pero las registradas son solamente 166. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Les vamos a presentar el resultado de esta encuesta que ha sido realizada el año pasado por encargo de UNITAS y que dice que el 67% de los consultados considera que hay amenazas en contra de las ONGs, mientras que el 23% considera que no existen amenazas. ¿Y quiénes son los actores que amenazan? Según esta misma encuesta, el 40% de los consultados dice que es el gobierno actual, otros 25% dicen que los partidos políticos y el 24% considera que las amenazas provienen de la población en general. Vamos a una tercera lámina, por favor. Vamos a recurrir a la fuente que es el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, que según el reporte que nos trae de 2023, se han producido 61 casos de violación a la libertad de asociación, pero tengo que decirles que este número va creciendo cada año. ¿Y cuáles son esos casos? El principal es obstrucción indebida del funcionamiento de una asociación. 79% es obstrucción indebida del funcionamiento de una asociación. Y vamos con nuestra última lámina, donde les vamos a reflejar el resultado de una consulta nacional que se hizo con líderes y representantes de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sociales. 259 personas han sido consultadas sobre el marco legal y regulatorio que facilita la formación, registro y funcionamiento de las ONGs. Y tengo que decirles que la valoración es muy mala, porque 124 han calificado de 1 y 1 es la valoración más baja
respecto a cómo está funcionando este marco legal y regulatorio. Como verán, no son buenas noticias respecto al espacio cívico tampoco en Bolivia, pero ya les decía, la situación es muchísimo más complicada y dramática, incluso en Nicaragua y en Venezuela. Empecemos por Irving, por favor. Irving, cuéntanos cómo fue que llegaste hasta Miami. Bueno, yo desde muy joven me integré a la lucha social, a la defensa de derechos humanos y por esa vía me vi involucrado en la revolución sandinista. Eh, Posteriormente me dediqué de los años 90 a trabajar en organización, sobre todo en desarrollo comunitario. Y al retorno del gobierno de Daniel Ortega, a aquellos que habíamos tenido un espíritu crítico en el marco de la revolución, aquellos que criticábamos en el momento en que llegó Daniel Ortega de nuevo al poder, la forma en que estaban intentando desarrollar e implementar su gobierno, pues comenzó una persecución, un acoso, de tal manera que comenzaron los epítetos de traidores, de vendepatria, ¿verdad? Y por allí fuimos golpeados en la calle, un proceso de impedimento de la movilización y cierre, digamos, de las organizaciones. Comenzaron a cerrar sus organizaciones en ningún argumento sólido, hasta que llegamos al 2018, que la gente se cansó y hubo una explosión social. Y esa explosión social llevó a que se desnudara el carácter del régimen. Un régimen que desde el 2018 para acá ha cerrado a más de la mitad de los ONG del país. Habían 7.000 ONG. Ya ha cerrado 3.500 ONG, van por los 3.600. Bueno, en el caso de Nicaragua hay una particularidad, porque meten en el gremio ONG a todas las asociaciones existentes en el país, incluidas las religiosas. Entonces, por eso puede ser un número abultado. Pero todas las ONG de desarrollo y defensoras de derechos humanos han sido clausuradas en el país. Y esta no solo es la libertad de asociación, es que no hay libertad de expresión, no hay libertad de organización, no hay libertad de movilización, no hay libertad religiosa. En Nicaragua hay una completa dictadura. Entonces, hoy, exactamente hoy, estoy cumpliendo un año que de repente, bueno, a mí me llevaron a un juicio donde me condenaron a 13 años y pasé 17 meses en la cárcel. Y hace un año, un día como hoy, me, me dijeron, me sacaron de la cárcel, de la celda, y me llevaron a montar a un avión y me dijeron que estaba expatriado. Y al día siguiente me dijeron que ya no era ni nacional nicaragüense. Esas son las arbitrariedades que hacen las dictaduras y que estamos viviendo ahora en América Latina. Esa es mi realidad personal. Te damos un abrazo solidario desde Bolivia, Irving, porque no nos podemos imaginar lo que significa que te saquen de tu patria como expatriado y encima te digan que perdiste la nacionalidad. Pero veamos qué está pasando en Venezuela. Por eso quiero convocar a Débora nuevamente. Resulta que nos hemos enterado que allá se está tratando una ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. Débora, ¿qué significa esta ley? Bueno, esta ley significa un paso más del régimen venezolano para cerrar las voces y la actuación autónoma de los ciudadanos organizados en Venezuela. Esta ley va contra toda expresión organizativa, no solo ONG. Aquí hablamos de fundaciones, hablamos de organizaciones de hecho, porque en el marco jurídico no solo se acepta la participación por vías de organizaciones legalmente constituidas, sino aquellas que de hecho de manera solidaria la gente asume para resolver problemas o para redes de unión de actividades de sociedad civil. Todo ese tejido social, todo ese marco de relaciones y trabajo por el bienestar de la gente se ve amenazado en este momento. Pero no es nuevo. Nosotros vivimos desde el 2005 esta amenaza, primero con una ley de cooperación que
se paró por la acción de la sociedad civil en ese año, luego se retomó en el 2010 y no se aprobó, y que el año pasado nuevamente entró en la Asamblea Nacional. Pero junto con esa ley de cooperación, que ya era peligrosa por un tema de registro nuevo para organizaciones y limitación del financiamiento y la cooperación internacional, ahora surge este proyecto de ley que está ya en segunda discusión. ¿Y qué significa? Que las organizaciones tienen que nuevamente registrarse. O sea, todos los registros actuales que están establecidos y legalmente aceptados para el funcionamiento de las organizaciones no tendría vigencia. Tendríamos que volver no a uno, sino a 4 registros en 9 meses. Y si en ese tiempo no se logra, cosa que está hecha para que no lo logremos, estamos sujetos a una inhabilitación, o sea, que no podemos funcionar y que todos los bienes de las organizaciones pueden ser tomados por el Estado. Entonces, hay una amenaza creíble, muy firme contra la sociedad venezolana. Es muy preocupante el panorama que nos cuentas, Débora. Lo que quiero abordar ahora es preguntándole a Irving, ¿qué implica que el espacio cívico se cierre? ¿Qué implica que no haya ONGs en un país o que no haya organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué pasa con los derechos humanos cuando eso sucede? Bueno, hay que ver que la ONG juega un rol importante, digamos, en el apoyo al movimiento social. Es decir, no solamente se afecta a la ONG, sino a las posibilidades que tiene, digamos, la ciudadanía en organizarse, en contar con el apoyo de la ONG para lograr, digamos, ese objetivo. Y en el caso de la ONG, efectivamente, que tal y como dice ahora, ese proceso lo pasamos nosotros. El régimen, bueno, que los regímenes como el que hay en Venezuela y Nicaragua, pues no tienen respeto absoluto por la ley, la inventan cuando les conviene. Nosotros pasamos ese proceso de trabajar en varios intentos de amenaza a la cooperación internacional, hasta que lograron hacer una ley de agente extranjero, que fue con la que condenaron a algunos de mis compañeros que vinieron en el vuelo conmigo. Eh, Son dos cosas, pues, y además, eh, otros fuimos acusados de traición a la patria por recibir algún, digamos, financiamiento externo. Entonces, estas son las cosas que ellos van a ir manejando. Por lo menos en Nicaragua fue la forma en que lo aplicaron. Fueron acumulando y además en el caso de la ONG fueron impidiéndole, digamos, presentar sus informes a tiempo. Ahora, hay un gran impacto. Habían 500 ONG de desarrollo en Nicaragua, entre ellas unas 50 de derechos humanos. Eso está abandonado. Ya no hay gente que ya no hay organizaciones que protejan a la ciudadanía. Ahí solamente están las organizaciones paramilitares y las organizaciones para gobierno, es decir, organizaciones que cumplen la función de trabajar dirigiendo como partido único, ¿verdad? El esfuerzo de resolver los problemas de pobreza, los problemas de atraso económico que hay en el país. Y Es Débora, grande el impacto, es grande. entiendo. Débora, ¿tú ves que ese camino se puede replicar en Venezuela o es que ya ha sucedido, que ya muchas ONGs han tenido que reducirse, han tenido que cerrar, o es que esta ley va a dar paso al panorama que nos cuenta Irving? No, nosotros venimos ya con una tendencia, como les decía, desde hace muchos años. En este momento, sin la ley, una organización que quiera inscribirse o formalizarse ante el registro público, que tenga en sus estatutos la palabra derechos humanos, no se registra. Una organización del interior del país que quiere conformarse e introduce sus papeles en el registro de su entidad geográficamente distinta a la capital, pues ese documento no se procesa allí, va a un ente central que define si acepta o no eso. Y hay organizaciones que tienen más de un año tratando de hacerlo, organizaciones ya constituidas que tienen que hacer una acción de cambio de autoridades o cambio de estatutos, pues no lo pueden hacer. Entonces ya hay una limitación clara, además de una resolución administrativa el año pasado del gobierno sobre supuestamente la lucha contra la legitimación de capitales y todo eso, que ya introdujo unas restricciones y pone a las organizaciones como
entidades de riesgo para esto y con una persecución muy firme al tema del financiamiento, a las cuentas bancarias. O sea, ya vivimos un espacio muy restrictivo, así como lo dice Cívico, solo que esta ley vendría a ponerle, digamos, ya la guinda en la ruta que nos comenta Irving. Claro, sería ya como darle la estocada final a las organizaciones de la sociedad civil. También estamos recibiendo comentarios de la gente que nos sigue en las redes sociales. Por ejemplo, Marfa Guzmán Soleto nos dice, en Bolivia es muy difícil ser legal y poder funcionar. Pues vemos que parece que por ahí empiezan las restricciones, ¿no? Primero son temas burocráticos, más requisitos, más personerías jurídicas, en fin, y luego viene ya el acoso directo para que estas organizaciones cierren o sus líderes se vayan, como fue el caso de Irving. Irving, tú tenías o trabajabas en una ONG. ¿Cuál era el papel que jugabas en la sociedad nicaragüense desde esa ONG? ¿Y cómo fue tu salida de Nicaragua? Tenemos entendido que te montaron en un avión con otras personas. ¿Cuántas personas eran? ¿Dónde fueron a parar todas estas personas? Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, sí, yo era presidente de una asociación de desarrollo que trabajaba en las comunidades más pobres del país. Al inicio estábamos en el centro del país, pero fuimos siendo desplazados hasta las comunidades más remotas porque no nos dejaron operar a través de los alcaldes y a través de las organizaciones políticas del Frente Sandinista. Ese fue un primer momento. Eh, este, eh, Luego, pues yo fui nombrado presidente de la Federación de Organismos No Gubernamentales, que es la red, digamos, más importante donde acumulan las organizaciones de derechos humanos, y eso fue una razón para que me persiguieran, me acosaran, y da la casualidad que me nombraron en el mismo 2007, el mismo año que asumió Daniel Ortega la presidencia. Y desde ese momento, pues, a- este, hubo una ofensiva en contra mía. Yo también he participado en espacios como la Mesa de Articulación de ONG de América Latina, es decir, en diferentes espacios internacionales, en cívicos, a través de la red de desarrollo local, porque nosotros participábamos en varias redes que habían, red ambientalista, y finalmente, para el 2016 construimos una plataforma nicaragüense de redes de ONG en la cual pues era directivo. Todo esto me hacía visible, efectivamente. Eso me llevó que desde el 2018 me tuvieran eh, patrullas policiales frente a mi casa y en los alrededores, y tuve que andar un año clandestino hasta que fui detenido y me condenaron a 13 años de prisión con el único argumento, sin ninguna evidencia, de traidor a la patria. Nada más, no me dieron nada, no me permitieron abogado, sin ningún, me hicieron un juicio sin tener abogado, me condenaron a los 13 años y pasé 17 meses, y a los 17 meses, una noche como hoy, hace un año me dieron que tomara mis pertenencias, que no tenía nada, pues, mi cepillo de dientes, mis cosas más básicas, y nos llevaron, me encontré con una parte de los compañeros que estaban conmigo en prisión y otros prisioneros de todo el país, y veníamos 222 en un avión, pero eran todos los presos con características políticas, incluido ahí no solo líderes estudiantiles, sociales, líderes de ONG, sino que líderes empresariales también. Ujú. Ahora, en el caso de Venezuela, Débora, ustedes están en pleno proceso electoral, la principal candidata de la oposición ha sido inhabilitada. ¿Cuánto tiene que ver este cierre del espacio cívico con la intencionalidad de que sean unas elecciones opacas, de que no se pueda transparentar la información? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, Débora? Bueno, absolutamente. Este proceso de persecución a la organización autónoma no es solo contra las organizaciones sociales, las ONG. Hemos tenido un periodo de persecución a las organizaciones con vocación política, partidos políticos, a sindicatos, a organizaciones empresariales. O sea, esto ha sido un proceso paulatino y en el marco de unas elecciones muy comprometidas para el gobierno, donde todas las encuestas dicen que si tenemos unas elecciones libres, justas y competitivas realmente en el país, pues saldrían del poder. Entonces, esa lectura ha llevado a una
digamos, intensificación de todas estas políticas, de todas estas posibilidades de cerrar estos espacios, de cerrar estas oportunidades y de mencionar en todo el proceso de preparación legislativa, pero también los actores políticos en el poder, de criminalización a las organizaciones, de criminalización a los líderes, de persecución a todo lo que sea defensa de derechos, porque justamente la defensa de derechos es una base de la democracia. Y aquí nos estamos jugando la democracia. En Venezuela nos estamos jugando la posibilidad realmente de una alternabilidad en el poder por la vía democrática y más bien una concepción desde los actores en el gobierno de mantenerse allí a como dé lugar. Entonces hay una gran confrontación entre la sociedad democrática y la sociedad autoritaria, el grupo autoritario que quiere mantenerse en el poder, y eso no es ajeno en América Latina. Nosotros tenemos una gran tarea cívica que es de formación, organización, sin fines partidistas, desde la sociedad civil autónoma, pero sí de educación y pedagogía política para la democracia. Pero ya que hablamos de la situación política de Venezuela, también hablaremos de la situación política de Nicaragua, Irving. El régimen de Ortega es un régimen longevo que no se lo puede mover del poder. ¿Cuáles son las posibilidades de la resistencia, de la gente que está en el exilio, de la oposición? ¿O es que ya es como que todos se resignaron a vivir como viven? Pues es una cosa muy compleja porque realmente en el 2018 o a partir del 2018 que se dio la explosión social, se ha desatado una represión feroz. El terror se ha apoderado de la población y la ciudadanía. Hay un estado policial completo, eh, y no hay partido, no hay oposición formal. Efectivamente, eso es cierto, pero también hay una realidad. Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina. Eh, y además, en este momento tiene una realidad. Daniel Ortega centra su discurso en ser antiimperialista, pero de antiimperialista no tiene nada, pues, porque ha entregado el territorio a los chinos y a los rusos. En este último periodo eso ha sido más evidente que nunca. Incluso le dio una concesión canalera a una empresa china para que se apropiara de un tercio de la población y eso no ha sido derogado. De un tercio del territorio y eso no ha sido derogado. Eh, Todas esas cosas tienen un caldo de cultivo para una implosión social porque, mire usted, el salario promedio solo cubre un tercio de la canasta básica. Un tercio de la canasta básica. Salarios de 7.000 córdobas y la canasta básica anda en arriba de 20.000 córdobas. Eh, no hay, los empleos se consiguen solo que se lleve una carta de un operador político del gobierno. Es decir, esas cosas van a generar, están generando ya un descontento y una acumulación de la población, de rechazo al gobierno. Bueno, Nicaragua vive en este momento por las 5.000 millones de dólares en reservas que le llegan a, a, a Nicaragua. En este momento, el año pasado, fueron casi 5.000 millones, de las cuales el 70% van de Estados Unidos. Es decir, el comercio de Nicaragua en el 80% con Estados Unidos, sus importaciones y exportaciones. La inversión extranjera llega a Estados Unidos, pero Daniel Ortega dice que es un antiimperialista norteamericano. Pues entonces es una cosa inconcebible y todas esas cosas van a tener en un momento que encontrarse y explotar. Aquí hay esfuerzos desde el exterior en reorganizar la oposición política. Lo que pasa es que el régimen tiene amplios recursos y amplias capacidades y no es tan sencillo. Pues además, aquí no hay cooperación para la resistencia en Nicaragua. Algo ha pasado, que todas las agencias internacionales que dan apoyo para la democratización, digamos, la capacitación, la formación, se huyeron, no hay nadie. Entonces, eso hace más compleja la resistencia, sin duda.
Claro, supongo que es mucho más difícil, ¿no? Débora, también me gustaría hablar un poco del otro derecho que está ligado a la libertad de asociación, que es el derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo están las cosas en Venezuela? ¿Hay medios independientes? ¿Cuáles son las garantías que tienen los periodistas para trabajar? Podría decirte que ninguna. Bueno, los periodistas han sido uno de los actores, sectores, por supuesto, perseguidos desde hace mucho. Tenemos un cierre progresivo de medios. Medios impresos prácticamente ya no existen en el país. Medios independientes solo quedan en su mayoría por medios digitales, plataformas digitales de radio. Las radios este año pasado y lo que va de año están enfrentando una cantidad de cierres por procedimientos administrativos o no renovarles el permiso para funcionar. Y esto justamente en el año electoral para cerrar los espacios de libertad de expresión, que la gente pueda conocer otras propuestas o pueda manejarse una comunicación con el elector de las condiciones para las elecciones, para participar, para las propuestas de otros candidatos. Eso está prácticamente vetado. Pero digamos que el marco de los derechos humanos en su conjunto está afectado. Eso ha sido este tema de la ley y el tema de este cierre del espacio cívico y los derechos ha sido documentado y ha sido denunciado ante organismos y sistemas de protección de Naciones Unidas, del CIDH. Ha habido infinidad de informes y hay más de 3.500 recomendaciones de organismos al país, al gobierno, para poder avanzar en la garantías de derechos que no están siendo tomadas en cuenta por el gobierno. Simplemente van a estos espacios y presentan una propaganda de su gestión, pero esas recomendaciones no son tomadas en cuenta. Entonces, hay una decisión de no garantizar derechos y de mantenerse en el poder independientemente de que haya una condena internacional o no. Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja. Tenemos casi 8 millones de venezolanos que se han ido del país huyendo de esas condiciones. Entonces creo que es una fotografía evidente de la realidad que vive el venezolano en su comunidad, con sus limitaciones. Como dice Irving, el tema del salario. Nuestro salario mínimo no llega a $4 y la canasta fundamental está en $500. La gente tiene que hacer 1.000 malabares para poder en el comercio informal, en muchas otras vías, por los aportes que mandan venezolanos en el exterior, tratar de sostenerse. Y hay una pequeña esfera que le va muy bien, que tiene muchos recursos, que está ligado a proyectos con el gobierno, y que entonces se ve una burbuja de bienestar en la capital del país que muchos compran como una mejoría, pero realmente el país no va en una ruta ni de garantía de derechos, ni de bienestar social, ni de democracia en las condiciones actuales. Bueno, y a propósito de lo que decía Débora, Irving, ¿por qué crees tú que la cooperación internacional y los organismos internacionales son tan inefectivos? No, su voz pareciera que no importa, que no impacta en países como Nicaragua, como Venezuela. Bueno, eh, mi criterio alrededor de eso es que la alianza que hacen estos gobiernos, digamos, en el marco de espacios como Naciones Unidas, es, digamos, muy inteligente. Por ejemplo, Ortega se salió de la OEA porque sabía que la correlación de fuerzas le era desfavorable, pero se fue a Naciones Unidas y ha cerrado en lo que va de este año 4 consulados en Estados Unidos y 2 en Europa, pero ha abierto 4 embajadas en África. ¿Por qué? Porque están buscando votos para que en Naciones Unidas la correlación de fuerza les sea favorable. Igual pasa como, como los organismos internacionales, recuerden que, digamos, tienen su relación con Estados. El mismo Vaticano, por ejemplo, el Papa le ha dicho guarango a Daniel Ortega, ¿verdad? Le ha dicho lo que corresponde, pero el Vaticano tiene una relación formal
con Ortega y no hay crítica ahí por ese espacio. Entonces, ellos han sabido manejar muy bien, digamos, este tipo de trabajo, tienen una muy buena asesoría, son eficientes, digamos, en la gestión internacional y tienen el poder para ello. Esa es una cosa. Eh, Creo que la democracia ha perdido espacio internacional, digamos, sin duda alguna. Digamos, los grupos políticos y las personalidades con vocación dictatorial han asumido, han ganado terreno. Ahí está el reto, digamos, de la sociedad civil, de la ciudadanía organizada en poder contener esa ola que se nos ha venido. Efectivamente, es una ola global, incluso que está agarrando a los empresarios, porque en el caso nuestro es icónico. Es decir, los empresarios llegaron hasta hacer un pacto con Daniel Ortega en la Constitución y ellos se constituyeron en los voceros, en los únicos interlocutores para hacer leyes en la Asamblea Nacional. Ellos eran la sociedad civil ¿Y ahí qué pasó? Todo el liderazgo del gremio de las corporaciones estaban presos conmigo. Mm. Entonces, e incluso ellos son esos mismos que no decían que se nos diera recursos porque para eso estaban sus fundaciones. Exactamente. Y entonces, esta es una cosa muy compleja, como te insisto. Yo quería solamente tocar rapidito un tema, porque Adelante. es también muy parecido, porque es que la dictadura, en el caso de Nicaragua, Venezuela y Cuba, son bastante parecidas. Y lo que hace una, después trata de replicarlo en la otra, pues muchas de las cosas van montando una, después lo replica la otra. En Nicaragua no está cerrado el espacio de la libertad de expresión. No hay ni un solo medio, ni uno solo, eh, que no esté alineado al gobierno. Todo el periodismo independiente fue expulsado del país. Centenares de periodistas fueron sacados porque fueron amenazados o fueron capturados. Conmigo hay como vinieron al vuelo hace un año por lo menos 20 periodistas. Entonces, eso les da una idea de la dimensión, pues que estaban prisioneros conmigo. Eso les da una dimensión y eso es lo que ocurre en Cuba, eso es lo que ocurre en Nicaragua y es lo que están terminando de instalar. En Nicaragua les fue más fácil, pues en Venezuela ha habido más resistencia, porque en Venezuela se juegan más intereses, ¿verdad? Pues el petróleo, el oro, que no lo tiene Nicaragua. Pero sí quería destacar eso, que la libertad de expresión en Nicaragua está más que cerrada. No hay libertad de expresión del todo. Entiendo. Quisiera preguntarle a Débora, para hacer una última rondita de preguntas, ¿qué va a pasar con esta ley? ¿Se va a aprobar definitivamente o hay todavía posibilidades de resistencia para que eso no suceda, la ley contra las ONGs? Bueno, sí, hay una campaña de resistencia, por supuesto, ante esa ley y muchas otras, porque no es solamente esta ley, tenemos la ley de la soberanía, tenemos esta también de cooperación, o sea, hay una infinidad de leyes y recursos administrativos del Estado para cerrar el espacio cívico, y sobre esa campaña seguimos activos. Pero yo creo que nosotros tenemos también un reto muy grande, que es luchar por los valores de la democracia, luchar por los principios fundamentales, las libertades humanas. O sea, eso no nos lo pueden quitar. Y creo que en nuestros pueblos esa noción está muy instalada. Independientemente de los avances del autoritarismo y que las democracias están efectivamente en este momento muy golpeadas, hay una vocación de nuestro pueblo y quisiera dejar ese mensaje positivo también. No todo es malo, en el sentido que hay una ferviente voluntad ciudadana de seguir exigiendo sus derechos, seguir trabajando por un espacio de convivencia social, de capacidad de tener una oportunidad para que convivan las distintas visiones y las distintas propuestas en una sociedad. Y sobre eso seguimos trabajando. Yo ahorita estoy muy animada con un espacio que llamamos Ideas por la Democracia, con una perspectiva regional. Es decir, no solo un problema de Venezuela, esto es un problema de
todos nosotros, los hermanos latinoamericanos, todos los que vivimos en esta región, tenemos décadas peleando, luchando por unas sociedades más abiertas, más de mayor bienestar y de mayor garantía de derechos. Eso no lo abandonamos. Y allí seguimos firmes en esa tarea en Venezuela y solidario con todos nuestros hermanos de Latinoamérica. Muy bien, ha quedado claro ese mensaje de Débora, pero antes de despedirnos, yo quiero preguntarle a Irving cómo está viviendo en Miami, cómo es la vida de un expatriado, de qué vive, trabaja, no trabaja, cuál es su situación. Bueno, cualquiera pensaría que venirse al exilio, y peor en el caso nuestro, pues 222 que se fueron expatriados, nos recibieron en Washington, ¿verdad? Funcionarios del gobierno norteamericano. Óigame, absolutamente nada. Nos dieron un parol humanitario y con esos 2 años, cada quien por su camino. Los que tenían posibilidades por tener recursos o por tener familiares. En mi caso, pues mi familia me ha adoptado aquí en Estados Unidos, pero con mi edad, con 65 años, aquí es difícil conseguir empleo. Y aquí todo el mundo trabaja y el que no trabaja no come. Entonces yo estoy comiendo y durmiendo bien porque tengo una familia que me ha podido dar ese apoyo. Pero la realidad es otra, pues aquí los exiliados y los políticos, pues en este caso, pues ese grupo 222 no ha tenido mayores beneficios que como cualquier eh, persona que viene migrante aquí a este país. Igualito. No hemos tenido ningún beneficio. Muy bien, Irving, muchísimas gracias. Gracias, Débora, por haber participado en el programa. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, estas voces son importantes y las vamos a compartir con todos nuestros colegas, toda nuestra red comunitaria, porque ayuda a visualizar que esta no es una lucha solo nuestra, sino que es una lucha de todos nosotros. Gracias también, Irving, y nuestra Gracias. solidaridad reiterada desde Bolivia. Gracias. Abrazo a Susana y a ustedes. Muchísimas gracias. Un Amigas y abrazo. amigos de Sumando Voces en Directo, para el final quiero leerles un resumen de nuestro editorial publicado en las últimas horas. Titula así: ¿Tiene límites el derecho a la protesta? Los seguidores del expresidente Evo Morales cumplieron 16 días de bloqueo de carreteras, exigiendo la aprobación de la ley de convocatoria a las elecciones judiciales y el cese de funciones de los magistrados autoprorrogados. Lo cumplieron hace 2 días, hay que aclarar. Si bien la protesta fue legítima, tomando en cuenta que la justicia atraviesa por una profunda crisis, también es cierto que los bloqueos han causado graves perjuicios a la ciudadanía y no podía movilizarse con libertad por las carreteras. El derecho a la protesta está constitucionalmente garantizado y tiene gran importancia porque está asociado a los derechos como la libertad de expresión, libertad de reunión, derecho a defender derechos, ejercicio de derechos políticos. Sin embargo, no es irrestricto y puede ser limitado en circunstancias específicas. Un bloqueo, cuando lleva varios días o es intransigente, como fue el que promovieron los seguidores de Morales, termina vulnerando la libre circulación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la educación, entre otros. Incluso, según informes del gobierno, hubo personas que murieron en la ruta por no poder acceder a la salud. Frente a esta situación, la pregunta es: ¿cuál de los derechos debe prevalecer? Lo cierto es que no hay una respuesta en blanco o negro. En este tema, más bien prevalecen los matices. Les invitamos a leer este editorial completo en nuestro sitio web. Amigas y amigos de Sumando Voces en Directo, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Les esperamos el próximo jueves. Como siempre, quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. En el Facebook estamos en Sumando Voces Bolivia. En X estamos en sumandovoces.bo y en nuestro portal estamos en sumandovoces.com.bo. Gracias por habernos seguido. Nos vemos el próximo jueves.